Bendiciones para todos. Qué bueno que estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia. Los chiquitos, los medianos, los grandes, los muy grandes. Hoy es un día en familia. Hoy la cosa va de la familia. Por ahí va la cosa hoy. ¿Cuántos han sentido a veces que un tren ha atropellado a su familia? ¿Cuántos han tenido esa sensación como que un tren ha arrollado a su familia? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando tú dices, ¡wow! Eso no lo vi venir. Y a lo mejor algunos en esta mañana viven en esa sensación. Yo viví esa sensación por segunda vez en mi familia el 6 de julio de 1900, ay Dios santo, eso pasa después de los 50, hermano. Se llama prosopagnosia. Después me pregunta qué es eso. El 6 de julio del 2013. Un día como cualquier otro, exceptuando que 2 días después, el 8 de julio de 2013, yo cumpliría 50 años. Ya les vi la mente ahí haciendo los cálculos, ¿no? Ya los vi, ya vi que sacaron la calculadora mental. No hay problema con eso. Y como siempre, mi mamá me mandaba un regalo, siempre se adelantaba y me mandaba el regalo por delante para mi cumpleaños, que era el día lunes 8 de julio. Yo fui a buscarlo a la terminal de transporte, de allá de las tablas, en la terminal de Albrook. Un suéter muy bonito, por cierto. Esa tarde fuimos con la familia a la cinta costera, caminamos, hicimos algo de ejercicio, paseamos, regresamos a casa, cenamos. Eran como las 9 de la noche cuando suena el teléfono en casa. Bueno, yo antes de eso llamé a mi mamá, le di las gracias, como siempre todas las noches hablábamos, era como las 5:30 cuando hablé con ella, y como a las 9 de la noche suena el teléfono en casa, lo contesta mi hija Sara y me dice, es tu tío Kile. Mi tío Kile, que vive al lado de la casa allá, mi casa allá en el Karate. Y cuando yo tomo el teléfono me dice mi tío Kile, tu mamá está muerta. Así como dijo usted. Yo sentí que me atropelló un tren, llamar a mis hermanos, darles la noticia, agarrar a esa hora rumbo a las tablas. Ya usted sabe todo, ¿no? Toda la familia en crisis. Así son las crisis familiares. Las crisis familiares no necesitan tarjeta de invitación. Las crisis familiares no hacen cita. Usted no tiene que ponerlas en agenda. Ellas llegan cuando les da la gana. A veces vienen así, arrastraditas, subrepticiamente se van infiltrando y usted siente cómo se van metiendo con su familia y cómo de repente su familia está en crisis. Ciertamente, son una realidad. Y bueno, pueden venir en la forma de una muerte súbita, pueden venir en la forma de un diagnóstico de una enfermedad de un miembro de la familia, pueden venir como una carta de despido de tu trabajo, pueden venir con una crisis en la familia donde el hijo o la hija se tornan rebeldes o con una solicitud o demanda de divorcio. Las crisis familiares vienen en todos los tamaños y todas las formas. Ciertamente, no es un concurso de crisis familiares, porque a lo mejor usted dirá, pero que usted no sabe lo que estoy pasando, usted no sabe de crisis. Déjeme decirle, a lo mejor si hacemos un intercambio usted sale perdiendo. No, en serio, usted no sabe lo que está viviendo la persona que está a su lado. A lo mejor, claro, yo siempre he dicho, mi dolor de muela es mi dolor de muela. Si a mi lado una persona está muriendo de cáncer, yo puedo tener mucha misericordia y compasión, pero a mí me duele mi muela. Estamos claros con eso. Pero ciertamente usted no puede pensar que su crisis es la más. Hay personas que están pasando situaciones mucho más difíciles. No es un concurso de crisis familiares, pero dado que es una realidad que toda familia enfrenta y enfrentará crisis, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla acerca de lo que sucede cuando la crisis golpea a la familia. Cuando la crisis golpea a la familia. Y qué bueno que están los niños con nosotros, porque aunque usted crea que son muy pequeños para saber de estas cosas, ellos necesitan saber a su manera qué está sucediendo, porque ellos también van a ser afectados por la crisis. Y le aseguro
que si a usted se le olvida lo que hoy vamos a compartir, su hijo, su nieto se lo va a recordar, porque ellos tienen mucha más capacidad a veces para recordar los mensajes que nosotros los adultos, que ya no lo sabemos todos. Y si usted le hubiera dejado un cuadernito y una pluma, él le va a tomar mejores apuntes que lo que usted toma. Así que qué bueno que están los niños con nosotros para recordarnos lo que hoy la palabra de Dios nos va a enseñar acerca de cuando la crisis golpea a la familia. Y le voy a hablar de una familia. Le voy a contar la historia de una familia. Había una vez una familia, así comienzan todos los cuentos, ¿verdad? Había una vez una familia, papá, mamá, 2 hijas y un hijo. Y bueno, en algún momento deducimos eso por la historia que vamos a ver, que un día faltó papá, puede haber muerto, lo más seguro. Y otro día, en algún otro momento, también faltó mamá. Y quedaron los 3 hermanos. Y estos hermanos crecieron muy unidos. Las 2 hermanas y el hermano crecieron muy unidos, tanto que se mantuvieron como una sola familia. Y un día a esta familia les golpeó la crisis. De eso quiero hablarte en esta mañana. Así que quiero que abras tu Biblia, que busques tu Biblia en tu celular, en tu iPad físicamente, o te pegas a alguien que tenga Biblia, para que vayas al Evangelio de Juan y busques el capítulo 11. En el capítulo 11 de Juan vamos a encontrar la crisis de esta familia. Juan 11, versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Bendito Dios, estamos delante de ti como familia, Dios, y hoy esperamos que tu palabra nos hable. Tenemos la seguridad, la confianza de que tú hablas cada día y que tu palabra habla a nosotros. Ayúdanos, Dios, a recibir el consejo de tu palabra para enfrentar las crisis familiares, ya sea que las estemos viviendo o vengan en el futuro, porque tú tienes control de todo y por eso nos adviertes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Sí, les hablo de la familia de Lázaro, Marta y María, una familia quizás no típica porque habían perdido a sus padres, pero una familia. Y a través del ejemplo de esta familia quiero decirles una primera verdad que debes anotar. Todas las familias se enfrentan crisis. A lo mejor tú pensabas que la tuya era la única, o la peor crisis era la de tu familia, pero te tengo una noticia. Todas las familias enfrentan crisis. Las familias de los no creyentes y también las familias de los creyentes enfrentan crisis. Aún las familias cristianas con una buena relación con Dios enfrentan crisis. En este caso, Lázaro, el hermano varón, enferma gravemente. Todo hace suponer, por el contexto, que Lázaro era un hombre adulto y que la enfermedad fue una enfermedad súbita, que le aquejó de una forma grave, una enfermedad súbita y grave. Y recordemos que en el contexto social de la época, el varón en la casa, ya sea el padre de familia o el hermano mayor, era el proveedor por excelencia. No es como hoy que todas las mujeres tienen la libertad de formarse profesionalmente y trabajar y todo aquello. En aquel tiempo las mujeres eran 100% dependientes, ya fuera de sus padres, de sus esposos o de algún hermano o familiar cercano. De tal manera que si Lázaro moría, no solamente era una crisis emocional en esa familia, sino una crisis material. Ellas iban a quedar, Marta y María, a expensas de la caridad pública. Ya entenderá usted lo grave que era esta crisis, aparte obviamente de ver morir a su hermano. Ahora, esta familia era una familia de creyentes, era una buena familia cristiana, si lo quiere poner en términos contemporáneos. Era una familia de creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque, por un lado, creían en Jesús como usted y como yo. Mire lo que dice Juan 11:2. Dice Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. O sea, María, una fuerte creyente en Jesús como el Mesías, tanto que le ungió con aquel perfume en ese vaso de alabastro.
Eso lo encontrará más adelante en Juan 12:3, pero aquí lo está mencionando Juan 11:2. Y Juan 11:32 dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole Señor. Es decir, lo consideraba el Mesías, el Hijo de Dios. Se postra delante de él y le llama Señor. Eso nos dice que era una familia de creyentes, como usted y como yo. Y además, servían a Jesús, como usted y como yo. No como otros en otras iglesias que nada más son creyentes y no sirven. Es como los creyentes de casa de oración que también servían. Dice en Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Lo ve? Y usted puede seguir leyendo el texto de Lucas. Y también en Juan 12:1 al 3 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro. Y dice más adelante, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Es decir, cada vez que Jesús pasaba por Betania, parqueaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Ese chanting tenía puertas abiertas. Ellos le servían porque eran ese tipo de creyentes que no se conforman solamente con sentarse y recibir, sino que daban. Servían al Señor. O sea, era una buena familia creyente, una familia que servía a Jesús, pero no solo eso, eran amados por Jesús. Fíjense qué clase de familia estamos hablando. Mira lo que dice en Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro. Y no solo eso, sino que en Juan 11:5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea que era una familia de creyentes que servían a Jesús y que Jesús les amaba. Y con todo y eso, les tocó enfrentar una crisis en la familia. Era una familia que la crisis lo golpeó a pesar de todas estas características como las tuyas y las mías, nuestras familias. Ahora, eso quiere decir que la crisis no golpea a nuestras familias. La razón de que la crisis golpee a nuestras familias no es que no tengamos fe en Dios, no es porque tú no tuviste suficiente fe, tampoco la razón es que no sirvamos a Dios, a portar sentado, por eso te golpeó la crisis, o tampoco es porque Dios no nos ame, no es que Dios no me ama o Dios me ama menos. Lo contrario, el que seas creyente, el que sirvas al Señor o el que Dios te ame, no significa que tu familia no va a enfrentar crisis. ¿Entiendes? Esas no son las razones. De tal manera que tenemos que reconocer que todas las familias enfrentan crisis. Entonces, si creyentes y no creyentes van a enfrentar crisis, ¿qué ventaja tiene ser creyente? ¿Qué ventaja tiene ser creyentes? Ajá, hay alguien que sabe. Mira, tiene mucha diferencia, porque la familia cristiana tiene un Dios todopoderoso, omnisciente y amoroso al cual clamar y que siempre está en control. Amén. Y que siempre está en control. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo pasar las crisis familiares sin Dios a pasarlas con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Hay una gran diferencia. Sí, todos atravesaremos crisis en nuestras familias, pero es mejor atravesarlas con Dios que sin Dios. Lo segundo que quiero que anotes en esta mañana es que ante las crisis familiares, el Señor debe ser nuestra primera opción. Ya entendimos que es una realidad que vamos a enfrentar en algún momento. Bueno, cuando llegue la crisis, el Señor debe ser tu primera opción. El Señor debe ser tu primera opción. Mira, ¿qué hicieron las hermanas Marta y María cuando Lázaro enfermó gravemente? Lo dice la palabra, Juan 11:3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea, la primera reacción de Marta y María ante la crisis en su familia fue clamar a Jesús. ¿Cómo se llama eso? Orar. Hoy no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos presente
en nosotros y en nuestra familia, si somos creyentes. Así que nuestra primera opción debe ser, como Marta y María, clamar a Jesús. Ante la crisis, María y Marta clamaron al Señor. De tal manera que cuando la crisis golpee nuestra familia, la oración debe ser nuestra primera opción. Atención, atención. Esto no implica que no utilicemos los recursos materiales y humanos que el Señor ha puesto en nuestras manos para enfrentar la crisis. Es más, puede ser que muchos de esos recursos sean la forma como Dios responda a tu oración. Así que no menosprecies la recetita del doctor, no menosprecies el préstamo del banco, no menosprecies la ayuda del abogado, del consejero matrimonial. Puede ser esa la forma como Dios te va a sacar de la crisis, puede ser, pero primero tú fuiste a Dios y confiaste en Dios. No vaya a ser como aquel que se ahogó por falta de fe. Ustedes conocen la historia, ¿no? Claro que la conocen. El hombre que vino a una inundación y Dios le mandó una patrulla, le mandó un bote, le mandó un helicóptero y él no quiso porque dice que se iba a salvar, que Dios lo iba a salvar y se ahogó. Y cuando llegó al cielo le reclamó al Señor y el Señor le dijo, pero muchacho, te mandé una patrulla, te mandé un bote, te mandé un helicóptero y no quisiste. A veces Dios nos manda cositas sencillas y queremos que sea un ángel del cielo que baje a resolver la crisis. Pero la primera opción tiene que ser Dios. Y Dios nos mostrará si el camino es por aquí o si el camino es por allá o si lo hace a través de un milagro. Como Dios lo haga, Él es quien lo permite. Él es el que hace que podamos salir adelante en la crisis. Independientemente de la manera en que Dios nos responda, mediante una solución tradicional o mediante un milagro, siempre debemos poner nuestra crisis en sus manos. Y sea como sea que Él responda, siempre recordar que fue Él quien lo hizo posible. Y por lo tanto, agradecerle y darle la gloria a Él. Amén. De la manera que Él te responda. Amén. Ese aplauso estuvo bien escuálido para el Señor. Déselo con ganas. ¿Sabe qué pasó? Que esa persona que aplaudió lo ha vivido. Siempre a quien más ama, a quien más se le da, más ama. Gloria a Dios. Bueno, el hecho es que siempre reconocer que Dios es el que está siempre detrás de la solución a nuestras crisis cuando confiamos en Él. Es como la hermanita, que también se deben conocer la historia. Eso es lo bueno de ser gente vieja en la iglesia, que ya se conocen todos los cuentos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? No diga amén, que usted no es viejo. La señora aquella, la viuda aquella, que tenía necesidades y no tenía quien la sostuviera y era creyente, venía a casa de oración todos los domingos y los miércoles y los viernes y no tenía para poner la olla y ahí oraba, Padre, ayúdame. Y el vecino ateo que la escucha dice, me voy a burlar de esta viejita loca, y se fue al supermercado El Extra que quedaba en la esquina y le compra un paqueterío de víveres y se los pone a la puerta y le toca a la puerta y se esconde detrás de un matorral. Y cuando la abuelita sale, gloria a Dios, aleluya, que respondiste mi oración. Le voy a decir al hermano Hermes que tú respondiste y voy a testificar en el culto de oración de los miércoles. Y sale el ateo burlón. Jaja, vieja loca, eso te lo compré yo. Eso ningún Dios no existe. Dice, lo que tú no sabes es que Dios puso en tu corazón burlarte de mí para proveerme a través de ti. Porque aún a través de los inconversos, Dios resuelve nuestras crisis. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que Dios los está usando. Así que, cuando la crisis llega a la familia, ¿cuál debe ser nuestra primera opción? Clamar a Dios. Lo tercero que debes anotar, y anota, porque se te va a olvidar, el Señor nos responde en las crisis familiares a su manera y en su tiempo. Anótalo porque esa es la parte más difícil de todo el tema. Este es el meollo del mensaje, esta es la parte más complicada. El Señor nos responde en las crisis familiares a su manera y en su tiempo. No en su tiempo, en su tiempo con mayúscula. Cuando los creyentes enfrentamos las crisis familiares, lo que causa mayor ansiedad es el no ver la respuesta de Dios en el tiempo y la forma que esperamos o deseamos. Eso es lo que más nos afecta. ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
Porque María y Marta esperaban que el Señor acudiera de inmediato. Ipso facto, que tomara un camello doble joroba y se fuera disparado para allá, para Betania, a resolver. Es que nosotros pensamos así, nosotros pensamos que clamamos a Dios y ya de una vez va a estar el milagro. ¿Sabes lo que pasa? Que vivimos en una generación de lo instantáneo, queremos así. Es más, cuando entramos a la computadora, si se demora un poquito en bajar el programa, la aplicación, ya nos desesperamos. Yo me acuerdo la primera PC que tuvimos en nuestra casa y los primeros buscadores. Me acuerdo, ¿alguien usó Altavista? ¿Alguien usó Altavista? ¿Hay gente vieja por aquí? Sí, amén, gloria a Dios. No soy el único. Y se daba vuelta esa Infinity Loop ahí dando vuelta y vuelta y había que esperar. Ahora usted hace clic, clic y está. Y cuando se demora 3 segundos ya está desesperado. Vivimos una generación de lo instantáneo. Y todo es instant drink, instant food. Y ya queremos que haya instant blessing, instant miracle. ¿Serio? Vivimos queriendo lo instantáneo. Y resulta que Dios no es instantáneo. Pero es que a veces tenemos el concepto del Dios máquina de soda. ¿Usted conoce el concepto de Dios máquina de soda? Un día le voy a hablar de los distintos conceptos que tenemos de Dios. Pero bueno, el concepto de Dios máquina de soda es que hay gente que, yo no lo digo por usted, pero usted se lo digo, que vive una relación con Dios con la misma relación que tiene con la máquina dispensadora de sodas. No se acuerda de la máquina hasta que tiene sed. Cuando tiene sed, va a la máquina, saca la moneda de la oración, aprieta el botón de la fe y recibe la Coca-Cola de la bendición. Se la toma, se sacia y se olvida de la máquina de soda hasta la próxima vez que tiene sed. Cualquier parecido con su realidad no es mera coincidencia. Amén. Bueno, es que ese es el problema. Queremos resoluciones instantáneas. Por eso cuando Dios responde a su manera y en su tiempo, estamos en problemas. Y ahí es donde viene. Mire, incluso puede ser que Dios permita que la crisis se agrave. Puede ser que Dios permita la crisis. Mire, que Jesús permitió que la crisis de esta familia se agravara. Él lo permitió a propósito. ¡Wow! Mano, si usted no ha leído la Biblia, entérese. Jesús permitió que Lázaro se muriera. ¿Usted no lo sabía? Bueno, lea la Biblia. Mire lo que dice Juan 11:6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más se quedó a propósito. Es más, dice en Juan 11, 14 al 15. Entonces Jesús les dijo claramente a sus discípulos: Lázaro ha muerto y me alegro, subráyelo, por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él, porque si hubiera estado ahí lo hubiera sanado. Qué bárbaro, ¿no? Usted está en su crisis, en lo más oscuro de la noche de la crisis, y usted está llorando. Créame, me identifico con usted, sé lo que es estar allí. Usted está ahí en una situación que no le ve salida y siempre esos recuerdos y esos pensamientos vienen generalmente a las 2, 3 de la mañana cuando usted se despierta por algún motivo para ir al baño y no se vuelve a dormir, y por eso muchos terminan en la tafil, porque ahí está usted rumiando su crisis, acordándose del problema del hijo, del nieto, acordándose de la situación laboral, de la situación de salud y pensando en lo peor. En esas horas de la madrugada, ¿a alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Esas son las horas en donde usted tiene que clamar a Dios. Te refúgiese en Dios en esos momentos, porque ahí es donde con sus niveles fisiológicos del ciclo circadiano más bajo, usted tiene los pensamientos más negativos del mundo. Uno ya a los 7, 8 de la mañana, cuando sube el cortisol, la adrenalina, ya comienza a estar más positivo. Pero a esas horas de la mañana todos somos deprimidos, todos somos depresivos. Y ahí no duerme más. Y por eso termina la gente tomando Tafil, Ribotril y toda esa gente. Pero si sucede que ahí donde está usted orando y clamando, el Señor está tranquilo, casi que se ríe porque ve lo que va a suceder después. Él no se goza de tu crisis, Él se goza de lo que Él va a hacer a través de tu crisis. Amén. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero Él sí lo ve, como Jesús. Aquí se alegraba porque los discípulos iban a ver el gran milagro que Él iba a hacer a través de la crisis de Lázaro, del cual Él había permitido que muriese. Porque había sanado a muchos, pero resucitar a alguien, eso es otra cosa, eso está a otro nivel.
Dios a veces permite las crisis con propósito. Porque apréndase esto. Si no lo sabe, apréndaselo. Ningún acontecimiento ocurre a los hijos de Dios sin su consentimiento y su conocimiento. Ningún suceso, ningún acontecimiento le acontece a los hijos de Dios sin su consentimiento sin su conocimiento y su consentimiento. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida está en las manos de Dios. Si tú estás en sus manos, tu crisis está en sus manos. Si tu familia está en sus manos, la crisis de tu familia está en sus manos. Él la conoce y Él está en control. Todos nos sabemos de memoria Romanos 8:28, ¿cierto? Y sabemos, ¿qué sabemos? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que después de Juan 3:16 es el versículo más conocido de la Biblia. Pero el problema con ese versículo es que nos olvidamos de un elemento. Quizás la Reina Valera 60 no lo deja muy claro, pero otras versiones dicen, todas las cosas colaborando armoniosamente ayudan para bien. Porque la idea es que son el conjunto de todos los elementos que Dios permite, los que al final resultan en una buena cosa. Yo se los ilustro siempre a las personas cuando hablamos de estos temas de cuando usted hace una receta. Por ejemplo, hornea un pastel. Los ingredientes por separado es una cosa, pero el pastel al final es otra, ¿cierto? ¿Qué ingredientes lleva un pastel? Mantequilla, harina, huevo, levadura, leche. Ese es el baking soda, la levadura no. Baking soda sí se le pone, ¿verdad? Ah, bueno. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha probado qué sabe una cucharada de harina? ¿O se ha comido un huevo crudo? Bueno, a mí no me gusta, déjeme decirle. Me parece purgante, pero bueno, al que le gusta bien. Hay gente rara en este mundo, no importa. Perdona, Dios. O baking soda, una cucharada de baking soda. O de levadura. O de, qué sé yo. ¿Verdad que no sabe bien? Ah, pero cuando usted prepara toda esa mezcla, lo mezcla en sus diferentes componentes y lo mete a hornear y lo deja hornear por el tiempo que debe, no antes de tiempo, ¿verdad que sabe rico? Así que es cuando todos los elementos están en la justa proporción y en el tiempo adecuado. De tal manera que aquí cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien, usted no piense en cada cosa por separado, porque usted está viviendo hoy una cosa, mañana vive otra, después otra, pero espera el tiempo de Dios, que cuando todo esté en su momento, todo será para bien. Al final, todo estará bien. Al final, todo estará bien. Y créame, si todo no está bien, es que todavía no es el final. Al final todo estará bien. Y si todo no está bien, es que todavía no es el final. Amén. Marta y María esperaban que Jesús respondiera de la manera que ellas pensaban. Ellas ya tenían, se habían leído cómo salir de las crisis familiares, los 10 pasos para salir, y lo tenían clarito. Jesús tenía que hacer esto, esto y esto. Ellos sabían cómo tenía que resolverse. Por eso cuando enfrentan la respuesta de Jesús, tienen problemas. Mira lo que dice Juan 11:21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. O sea, ella creía que la solución tenía que ser que Jesús viniera inmediatamente. Ese era el método que Marta entendía que debía darse. Y en Juan 11:23-24 Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. O sea, ella tenía el plan. El plan A era que Jesús viniera enseguida y lo sanara. Luego el plan B es que Lázaro va a resucitar en el día postrero. ¿Lo ve? Nosotros desarrollamos nuestro plan. Decimos, Dios me va a responder de esta manera, en esta forma, en este tiempo. Ahora, no solo eso, sino que por no conocer los planes de Dios, los propósitos de Dios, los tiempos de Dios, nos desesperamos, dudamos y hasta nos quejamos de Dios. Y le culpamos inclusive de lo que sucede. Le reclamamos, no se preocupe, Dios no es nervioso.
Dios sabe lo que está haciendo. Pero eso es lo que hacemos. Mira lo que sucedió con Marta y María. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, tú eres el culpable que Lázaro se muriera, porque tenías que haber llegado antes. Y luego en el 11:32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Tanto Marta como María le achacaban la muerte de su hermano. ¿A quién? A Jesús. Culpamos a Dios. Dios, si me hubieras respondido, si hubieras hecho esto, Dios, ¿por qué no hiciste aquello? Es más, los inconversos a veces se mofan de Dios cuando ven que la solución no se da como supuestamente debe darse. Mira lo que dijeron los vecinos que llegaron ahí de Mirones en Juan 11:37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Que va, este no sirve de nada, este no es el Mesías ese que dicen. Hasta los inconversos, mira tú, y esos que son creyentes, mira cómo están. Porque todavía no han visto la mano de Dios. Porque todavía no hemos visto la mano de Dios. Pero ciertamente, por no comprender los tiempos de Dios, por no comprender los propósitos de Dios, por no comprender los métodos de Dios, nos desesperamos y hasta llegamos a culpar a Dios. Si usted no lo ha hecho, no se preocupe. A mí me ha pasado, pero a usted verá que es algo que mucha gente le sucede. Y es que debemos evitar encasillar a Dios. Debemos evitar encasillar a Dios pensando que Él va a estar trabajándose en nuestro limitado esquema mental, formándonos preconcepciones o prejuicios de cómo creemos o cómo queremos que Dios obre en nuestras crisis familiares. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Él sabe mejor que nosotros cuál es la solución y en qué tiempo se dará. Mire, usted se imagina que Job hubiera leído el capítulo 1 de Job. Si nosotros pudiésemos leer el capítulo que está allá en los cielos sobre nuestra familia antes que la crisis ocurra, estaríamos tranquilitos sabiendo cómo es que se está dando todo. Pero como Job no conocía los entramados, lo que veía detrás del telón de lo que le estaba sucediendo, él tuvo que aguantarse 40 capítulos de sufrimiento. Ni modo, porque no sabía. Usted que lee Job ahora en su silla bien tranquilito con una tacita de café. Lo que pasa es que Job no sabía lo que pasaba, pero mira, que era que Dios estaba poniendo esto y aquello. Pero eso lo sabe usted porque ha leído el capítulo 1 de Job. Job no leyó Job 1. Como usted no ha leído Familia González capítulo 1, ni Familia Rodríguez capítulo 1. No sabemos lo que hay detrás de los telones. Ese es el problema. Si lo conociéramos, probablemente no nos desesperaríamos tanto. Qué diferente fuera si conociéramos la mente de Dios, ¿verdad? Pero hay forma de conocer la mente de Dios. Yo se los he dicho. ¿Cómo puede usted escuchar a Dios? Leyendo su palabra. Ahí puede oír la voz de Dios. Pero usted dice, pero yo quiero oírlo audiblemente, que me habla así, que yo lo escuche. ¿Cómo puede hacer? Leerla en voz alta. Ustedes lo saben. Lo que pasa es que se hacen a veces lo que no les han enseñado algo. Lea la Biblia, cómala, mastíquela, medítela. Dios habla. Ahí está. Me gusta esa versión, por lo menos el título que dice Dios habla hoy. Buen título para una versión de la Biblia. Aunque no lo comprendamos, siempre podemos confiar, sabiendo que Dios es omnisciente, que es todopoderoso y que sí nos ama. Y aunque no veamos o vislumbremos el final de nuestra crisis, debemos caminar en fe, porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra. Lo cuarto que quiero que anotes en esta mañana es que el Señor obra en la crisis familiar más allá de lo que esperamos. Dios obra en la crisis familiar más allá de lo que esperamos. Las hermanas de Lázaro solo esperaban de Jesús que le sanase. Eso es lo que ellas esperaban. Ya hemos leído el versículo 11:21. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Lo ves? Eso es lo que ellos esperaban, que Jesús lo sanase. Ahora, incluso una vez que murió, ellas nada más tenían esperanza en la resurrección del día postrero. Eso lo dice en Juan 11:25. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección por allá, por el día postrero. O sea, ellos en el medio de la crisis, su expectativa era muy limitada. Ellas sencillamente podían ver hasta un nivel muy, muy limitado. Porque a veces nuestra mente limitada no alcanza a vislumbrar todo lo que el Señor puede hacer en nuestra familia y nos conformamos con el milagrito. Con el milagrito. Dios, nada más, para la próxima quincena nada más. Y resulta que Dios te quiere dar un trabajo para que tengas para todo el resto de tu vida. Pero tú quieres el milagrito ahí que te saque de apuro y resulta que Dios tiene algo más grande. Pero ciertamente esa mente limitada nuestra no nos permite a veces ver todo el plan de Dios. Es más, puede ser que Dios use la crisis de tu familia para glorificarse, haciendo mucho más de lo que pedimos o esperamos. Repito, no limitemos a Dios. No limitemos a Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Mire, lo quinto y último que quiero que anote es que el Señor usará la crisis de la familia como parte de su gran plan para la humanidad. Esto va muy conectado con lo anterior, porque a veces pensamos solamente en lo cortoplacista o en lo local o lo que tiene que ver con mi metro cuadrado. Pero el Señor puede usar la crisis de tu familia como parte de su gran plan para la humanidad. Dios tiene un plan para tu familia, ciertamente. Y sus planes para nosotros es para nuestro bien, nunca para nuestro mal. En eso estamos claros. Pero a veces al citar Romanos 8:28, se nos olvida Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De tal manera que todo lo que Dios hace en nuestras vidas y en nuestras familias tiene un propósito. Y su mayor propósito es formar el carácter de Cristo en nosotros y en nuestras familias. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a veces tiene que hacerlo a través de situaciones difíciles. Pero más allá de ese microplan para con nosotros, Dios tiene un macroplan para toda la humanidad. Y nuestra familia es solamente un eslabón en ese plan para toda la humanidad que Dios tiene. Un pequeño eslabón. De hecho, Lázaro, que fue resucitado al final, como vamos a ver, después seguramente volvió a morir. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Él volvió a morir y se quedó muerto hasta esperar la resurrección del día postrero. De tal manera que esa resurrección, con todo lo impactante que fue, solo lo devolvió a la vida temporalmente. Y así son los milagros que Dios permite en nuestras vidas hoy en este mundo. Sus milagros temporales. Que si la casa, que si la salud, que si el carro, que si todos aquellos milagros, el trabajo, el título, el matrimonio, los hijos, todos esos milagros porque tú oras en esta vida son temporales, tienen fecha de caducidad. Por eso, más que enfocarnos en las bendiciones temporales que Dios nos concede, debemos enfocarnos en las bendiciones eternas, que esas son para vida eterna. No es que estamos diciendo que no pida por las cosas temporales, claro que no, pero tenga presente siempre una visión más hacia la eternidad con todo lo que le acontece y lo que le pide a Dios. ¿Por qué? Mire, se lo voy a poner así de drástico, así de crudo, a ver si por lo menos lo despierta. Los que están dormidos digan amén. ¿Por qué? Nadie. Bueno, mejor. ¿Por qué conformarnos con que Dios siga reparando este cuerpo mortal cuando nos ha permitido un cuerpo glorificado? Medítelo. Yo sé que nadie va a estar de acuerdo conmigo en este momento, pero medítelo. ¿Cómo amamos este chunche viejo que se está pudriendo día con día? Pero resulta que Dios nos quiere dar un cuerpo glorificado. Pero no todavía, Señor, todavía. Déjame todavía gozar este chunchito viejo. O sea, ¿cómo que usted tenga precisamente un carro de 30 años y ahí está? Dios, dame para arreglarle el radiador. Dios, dame para arreglarle la llanta. Dios, dame para arreglarle el no sé qué. Y Dios te quiere dar un carro de paquete. Y tú pidiéndole el milagrito. Ahí se acabaron los amenes. Gloria a Dios.
No, pero se lo pongo así de crudo para que usted entienda. No hablemos del tema de salud. Pero le hablo de que hay muchos milagros que Dios va a permitir en tu vida, pero tienen 10 años de vigencia, van a tener 20 años, 30 años, pero Dios tiene para nosotros un plan eterno, mucho más allá, porque Él tiene planes para toda la eternidad con nosotros. Nuestra familia es solamente un eslabón. Miremos con luces largas los planes de Dios, tanto para nuestra familia como para toda la humanidad. Mira, se los he dicho como ejemplo en algún momento. Puede ser que tú estés orando por un familiar, ponte que por un hijo que está en rebeldía, y tú oras por él todos los días, y vienes al culto y lo presentas todos los días. Es posible que ese hijo se convierta en tu funeral. El día de tu funeral puede ser que Dios lo toque. Y tú no lo veas en esta vida, pero lo veas en la plata celestial. Amén. Así de dramático. Sal de tu metro cuadrado. Este mundo es temporal. 70 años dice la Biblia, 80 los más fuertes. Y ya, pero viene la eternidad. Así que siempre piensa en el macroplan, no solo en el microplan, porque esa crisis puede ser parte de los elementos que Dios está usando para su macroplan con toda la humanidad. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios usa nuestras crisis familiares para bendecirnos, pero también para bendecir a muchos a través de nosotros y nuestra familia. Lo que pasa es que nosotros estamos concentrados en lo que estamos viviendo, pero no nos damos cuenta de lo que Dios va a hacer a través de esa crisis para que otros crean en Jesús. Amén. Así es. Juan 11, 43 al 45 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué dice a continuación? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Amén. Amén. Si Jesús solamente llega como llegó a la casa de Pedro y sana a la suegra, a lo mejor muchos hasta se hubieran ido de ahí, porque le sanó a la suegra. Dice que el que ríe al último no entendió el chiste. Pero acá, si Jesús llega y sana a Lázaro y le pone la mano ¿cuántos se habrían convertido solamente porque Lázaro hubiera sido sanado? 2, 3, quién sabe. Pero ante la resurrección de Lázaro, muchos llegaron a conocer y a creer en Jesús. A lo mejor si Dios te hubiera resuelto ese pequeño problemita, nadie se hubiera enterado. Pero cuando la crisis fue conocida, que estaba tu familia en esa situación, y ven el resultado de la mano de Dios sacándote adelante, muchos van a creer en el Dios que tú crees. Amén. Cuando tu Lázaro resucite, muchos van a llegar a creer en Jesús a través de la crisis de tu familia, porque Dios está usando a tu familia para el macro plan, no para tu micro plan. ¿La agarraste? Que no se te olvide. Pero no solo eso, dice Juan 12, 1 y 2 y luego el 9, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, el difunto, no un zombie, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y dice el 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La crisis de la familia de Lázaro fue un instrumento para que muchos creyeran en Jesús. Y muchos llegarán a creer en Dios cuando vean el testimonio de tu familia y de cómo Dios respondió en medio de tu crisis. Amén. Póngale la firma. Dios va a hacer algo. Yo no sé cómo ni cuándo. Acuérdate que es en su tiempo y a su manera. Pero cuando la gente se entere de cómo Dios te sacó de esa crisis familiar, muchos van a creer en tu Dios. 3 últimos pensamientos y nos vamos. Observa que mientras más grande es la crisis, más grande será el milagro.
Mientras más grande es tu crisis, más grande será el milagro. Un dolor de muela no es un milagro, pero un cáncer es otra cosa. Mientras más grande la crisis, más grande el milagro. Mientras más visible es la crisis, más visible será la obra de Dios. Mientras más gente conozca de tu crisis, más gente va a conocer de Dios que resolvió tu crisis. Porque mientras más visible es la crisis, más visible será la obra de Dios. Y tercero, mientras más conocida es nuestra fe, más será Dios glorificado. Mientras más tú des testimonio que estás confiando en Dios, que a pesar de que no ves respuesta, sigues confiando en Dios, que a pesar de que te digan que estás perdiendo el tiempo yendo a la iglesia, sigues confiando en Dios, que a pesar que no ves la respuesta de esa situación de salud, de esa situación económica, de esa situación de relación intrafamiliar, a pesar que tú no lo estás viendo, sigues confiando en Dios. Mientras más conocida es tu fe, más glorificado será Dios, porque va a haber más testimonio que fue Dios quien lo hizo a pesar de todo. Amén. Amén y amén. Así que cuando la crisis golpee tu familia, confía en Dios. Él está en control. Él está en control. En medio de la crisis, aférrate a Cristo como el náufrago que se aferra a la tabla en medio del mar. No lo sueltes. Aférrate a Cristo, confía en Él. Aunque la crisis recrudezca y las olas se eleven y parece que no vas a soportar, mantente firme en Jesús en medio de la crisis, recordando que Dios sí lo sabe todo, Dios sí lo puede todo y Dios sí te ama. Cuando